Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 228. Y nuevamente, como siempre, tengo a José Navarro Parra Sensei para ayudarme en la tarea con este podcast de hoy. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge, como siempre encantado de desarrollar temas. Bueno, y encantado de poder hacerlo contigo, Pepe. Hoy tenemos un episodio, así con un poquito de ironía, le pusimos episodio para séptimos danes, ¿no? Cuando solo tú puedes hacer tu karate. Y puede sonar altanero o puede sonar irónico. Realmente lo que queremos hacer hoy es explorar eh, la cotidianidad del entrenamiento de gente que hace mucho tiempo que lo está haciendo y que ha invertido gran parte de su capacidad física y mental, sus años en esto y cómo se vive y cómo se diferencia de, de quizás una práctica eh, con menos años de experiencia, con menos habilidad, por así decirlo. ¿Qué te parece, Pepe? Para mí hay un gran problema, sobre todo para la gente que practica con esta intensidad, pero que no da clases, por ejemplo. Hay una pequeña diferencia y además es notable y observas, ¿no?, el problema. Entonces, por ejemplo, uno da clase y enseña lo que sabe, lo que mejor entiende, y a gente que lleva poco tiempo, y bueno, y afortunadamente si continúa en la vía y de dar clases de sensei, pues va a tener alumnos muy cercanos. Bueno, pues esos alumnos muy cercanos te das cuenta que no te acaban de entender del todo, porque su trayectoria personal no ha sido diferente a la tuya para llegar a determinadas soluciones, ¿no? Mm. Me imagino ese practicante que no tiene alumnos con lo que expresar esto, sino compañeros de camino que no siempre eh, han conseguido a lo mejor determinados logros. Poquito frustrante. Por eso digo que a veces nosotros tenemos suerte porque nos hemos encontrado y de alguna manera estamos en un camino definido, pero conozco a mucha gente que no, ¿eh? Mm. Que les resulta muy difícil que se le entienda lo que quiere, lo que siente y sobre todo lo que sabe. Sí, estoy completamente de acuerdo, comparto la experiencia, ¿no? Ahora, yo también creo que hay un elemento de la cultura que tenemos en el karate, donde el karate eh, tiene una tendencia a enfocarse muchísimo en la técnica, especialmente la técnica de base, ¿no? Y es como, poco menos que se espera de que la persona que es de experiencia siga entrenando con la misma actitud y con la misma asiduidad, o sea, la misma continuidad, eh, la primera técnica que aprendió, por ejemplo. Y se Sí, hay una programación que es para toda la vida, ¿no? Un claro. programa. De hecho, está escrito en muchas escuelas, incluso hemos visto que a lo mejor para determinados danes que son muy altos, se te siguen pidiendo las mismas técnicas que cuando Claro, eras y hay una expectativa de que el entrenamiento está centrado en relación a la técnica constantemente, ¿no? Y yo pienso que en esto que estamos diciendo ahora, por ejemplo, hay muchos karatecas que mm, no comprenderán lo que estamos diciendo, porque van a decir, ¿y en qué se va a centrar si no se centra en la técnica? ¿Cómo se puede entrenar si no te centras en la técnica? Y entonces, creo que es esa cultura también que cierra los ojos a otra posibilidad, ¿no? Por eso llamamos al episodio de hoy, episodio para séptimos danes. Bueno, en primer lugar, porque tenemos séptimo dan, y no podemos hablar de la experiencia de los que tienen 8 o 9 o 10. Este, pero porque se requiere una maduración y se requiere de un cambio, de una metamorfosis de los paradigmas según los cuales se entrena, ¿no? Y creo que si no se hace ese cambio,
se sigue siendo un primer dan durante toda la vida, no importa cuántos años uno entrene y cuántos danes la organización, la federación, el maestro le haya otorgado, ¿no? Y esto es, para mí es muy visible, ¿no? Es muy visible ver Oye, eh, tú estás hablando de maestros grados de destreza, no exactamente, de danes de color, ¿no? Sino nosotros interpretamos a los danes como grados de destreza. Entonces, hay gente que como tiene un mismo lenguaje, solo puede expresar el karate dentro de ese lenguaje. ¿Cuál es? El lenguaje que conocemos, el Kihon Kata Kumite, desde una perspectiva muy estándar, para mí cerrada, porque no abre posibilidades, porque es como el lenguaje muerto. Es decir, hay cosas que tienes que expresarse a través de otro lenguaje. Y si tú mantienes un lenguaje erróneo, no puedes expresar determinados conceptos. Entonces, el problema, si yo necesito crear una curva, tengo que conocer la curva para crearla. Si no, siempre voy en línea recta, ¿no? claro, Y pero ese es el problema de cuando decimos que no se puede basar el lenguaje en la técnica, que la técnica de la que nosotros hablamos, no, es la técnica como, bueno, como un elemento fijo del lenguaje en este caso, el lenguaje del karate, ¿no? claro, yo por ejemplo no entiendo que hayan ver exámenes de cuarto, quinto dan y están haciendo Oizuki, ¿no? Imagínense en cualquier otra área, de conocimiento humano. Si, alguien va a hacer la defensa oral de su tesis de medicina general y que le pregunten lo que es una aspirina, que tenga que responder esa pregunta. O alguien que vaya a hacer una defensa oral de su tesis en matemática o en física y tenga que responder lo que es 2 más 2. O alguien que vaya a hacer una maestría en biología y tenga que estar respondiendo cómo funciona una célula. Digo, eh, o alguien que vaya justamente hoy estaba hablando con mi padre que mantenemos un interés común sobre la música. Y estábamos hablando sobre Paco de Lucía, este, que, bueno, el que no conozca a Paco de Lucía no merece haber nacido, digo, y poco menos. Es que es un monstruo, un verdadero gigante del flamenco y de la música, que no sabía música. No sabía teoría musical, no sabía solfeo. Y mi padre me contaba de una entrevista que vio con Paco de Lucía, donde él, a los 7 años, el padre de Paco de Lucía tocaba la guitarra y le enseñaba a su hermano mayor a tocar la guitarra. Y vivía a tocar la guitarra, ¿no? Y un día llegó a la casa cuando Paco de Lucía tenía 7 años y le muestra ahí un pedacito que se le había ocurrido, pues, ¿no? Mm. Y entonces Paco de Lucía, que nunca había tocado la guitarra, le dice: "Estás fuera de tiempo". Y el padre dice: "Pero bueno, no le dio la razón". Entonces sentó al hermano a aprender este trocito musical que se le había ocurrido para que lo aprendiera. Y el hermano tenía dificultades y Paco le dice: "Pero esto no es difícil, déjate de hacer caras feas y tócalo". Y entonces el hermano se enoja, lo agarra, lo sienta en la silla, le pone la guitarra y dice: "Si es tan fácil, tócalo tú". Mm. Y a los 10 minutos de estar, practicando, Paco de Lucía tocaba este trocito musical igual que el padre, sin haber tocado una guitarra nunca en su vida antes. ¿Por qué hago hago esta comparación? Porque el hecho es que, eh, Paco de Lucía era un monstruo, era un gigante, tiene un talento enorme, pero lo que lo hacía, y no estoy diciendo que tú y yo seamos los Paco de Lucía del karate, en absoluto. Pero hay una lección para aprender ahí, y es que Paco de Lucía no se preocupaba de cómo apretaba el dedo en la guitarra, se ocupaba con los tiempos,
se ocupaba con el ritmo, se Claro. ocupaba, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre estar obsesionado toda una vida, cómo apretar las cuerdas, cómo poner los dedos, o en alguna etapa de tu vida empezar a tocar la música, ¿no? ¿Cuándo te liberás? La etapa de apretar de aprender la técnica de cómo apretar los dedos, apretar las cuerdas de la guitarra, esa es necesaria e importante. Pero ¿cuándo dejas de ocuparte de eso y empezás a ocuparte de la música? Y Pero en el Quijón se pide claro, seguir apretando, pues se pide en el no, pero karate, el Quijón en el karate siempre hay que hacer más fuerte, más rápido, más concentrado, más no sé qué, o sea, siempre está apretando la cuerda. Entonces, cuando siempre. uno siente, y esa es la dificultad que tiene la gente que ha logrado aflojar los dedos de la guitarra y sentirlo, sentir la vibración de la cuerda y no amarrarla, es que a lo mejor necesita relajar para pegar, para sentir ese movimiento y sin embargo, no se lo permiten, porque hay unos parámetros que van en contra se han establecido unos parámetros de lo que es buen Quijón, buen kata y buen kumite. Y entonces todo el que se salga de ahí, pues le cuesta mucho, mucho trabajo que los demás comprendan de que la guitarra se puede tocar como una prolongación, ¿no? De lo que tú sientes el ritmo dentro y lo expresas a través de la guitarra. La mayoría de la gente está en esa fase. Y por eso es tan difícil, trascender el Quijón, porque ven ahí alguna habilidad que no tiene. Es decir, es la habilidad del principiante, pero no es la habilidad. De hecho, todo el mundo que lleva muchos años practicando y profundizando, eh, mm, tu experiencia y la mía son iguales, y supongo que la de muchos más. Lo primero que abandona es el Quijón. Mm, Hacer Gedambaray y Suki al aire y demás. O sea, su técnica, su mente está en otra cosa, no en perfeccionar una técnica que ya se supone que ya la sabe hace mucho tiempo. Y que además es innecesaria, porque tiene un contexto limitado. Ya esto lo hemos dicho otras veces. exactamente. Entonces, podemos decir que en primer lugar, que la gente con experiencia, los séptimos danes, por seguir el título del podcast, los séptimos danes no se ocupan, no se conciernen con técnicas, No deben. no deben concernirse con técnicas. ¿Por qué no? Bueno, porque en primer lugar, porque trabajamos con habilidades, con destrezas, ¿no? En algún momento la técnica tiene que dejar de ser un objetivo en sí mismo para pasar a ser un vehículo de las destrezas, ¿no? Eh, Se trabaja eh, la técnica, pero en contextos más elevados, pero no como el Quijón simple claro, pero no se trabaja la técnica por la técnica en sí. no, no. Se trabaja la técnica como vehículo de un objetivo. Es igual, Paco de Lucía apretaba las cuerdas de la guitarra igual que todo el mundo, pero no las apretaba por apretarlas, sino Claro, que las hoy apretaba para tocar música. para que surgiera la música, claro. Hoy, por ejemplo, Exactamente. haciendo la clase, pues, la clase de armas, ¿no? Hemos usado el yo, y entonces alguien me preguntaba, un alumno me preguntaba: "Bueno, pero cómo es la técnica, no? ¿Qué hago con el yo? Porque te he visto que has hecho un movimiento y en la siguiente kata has hecho el mismo movimiento, pero parecía diferente". Digo: "Sí, porque era diferente, porque mi mente no estaba haciendo técnica, estaba enfocándose en la táctica, estaba enfocándose en cómo aplicar ese movimiento". Entonces, digo: "¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué pretendes?". Si lo que pretendes es desarmar al otro, el gesto va a ser diferente. Si lo que pretende es desviar, si lo que pretende es golpear, va a ser diferente. Entonces, eso condiciona la técnica, pero no es la técnica per se, es decir, no es la mano aquí, aquí, la pongo en tal ángulo, etcétera, etcétera. No estamos en esa fase, le dije, ¿no? Y como repitiendo un poquito, haciéndolo un poquito repetitivo con respecto al podcast anterior, tú no puedes estar a este nivel en el hacer, tienes que estar en el comprender. Y eso Claro. falta en los primeros danes, pero en los séptimos danes a veces también, y más. Sí. Pero incluso yo creo que el gran freno o la gran barrera que que se te pone enfrente en una etapa de tu vida del karate,
y que, si no lo logras hay gente que lo logra, por supuesto, pero hay muchos que no logran saltar esa barrera. Es que en el karate, realmente el karate moderno aplica principios de masas Mm. sobre algo que debería ser, para llegar a un nivel superior. Individual, ¿no? Exactamente. Es como la diferencia entre un McDonald's y el Bully, ¿no? Ujú. El restaurante con más estrellas de Michelin del mundo. Bueno, o sea, y es un restaurante de avanzada donde se experimenta, se descubre nuevas formas de hacer un plato de comida, ¿no? Pero hay Entonces, gente que no sabe apreciar esa comida tan rica porque no tiene educado el paladar. no, claro, por supuesto. Y aparte que, eh, le prenden velitas a McDonald's. O sea, McDonald's deja de ser un, un restaurante que tiene ciertos valores, pero que tiene un techo muy bajo, y se lo adora como si fuera el Bully. Y donde se hace todo en serie, donde la producción es en serie, eh, el trabajo con los materiales, con la materia prima, también es en serie, es automatizada, etcétera, etcétera, no se puede llegar a los niveles que llega, eh, expertos como los dueños del Bulli. Entonces, cuando me refiero al Bulli, me refiero a un restaurante en España, que es conocido como el mejor restaurante del mundo, y que tiene una cocina experimental de avant-garde. Bueno, tenía, porque lo cerraron. Pero es un icono de la ciencia culinaria, por así decirlo. Entonces, eh, en el karate necesitamos en algún momento trascender los automatismos de masa. Recuerden que, la metodología del karate moderno, nace de la necesidad de enseñarle a grandes grupos de personas. Antes se enseñaba de maestro a alumno o de maestro a 2 o 3 alumnos, no más. Era era de grupito chico o era individual. Y después se tuvo que cambiar esa metodología para, enseñarle a grandes grupos de gente. Incluso Gerardo Valves Sensei, en sus 8 apuntes, me contaba cómo, Yuchuko Higa Sensei, cuando va por primera vez de visita a Argentina a dar clases, y hay como 1000 alumnos, y él se quería bajar. Dice: "¿Cómo le voy a dar yo clase a 1000 personas?". No, él no podía concebir la idea de entrenar karate, este, con 1000 personas. No, para él eran 2 ideas incompatibles, ¿no? Y Mm. entonces, y para mí eso apunta en la dirección en la que vamos nosotros, o sea, que uno llega un momento en la que, como vos dijiste, tú varías la expresión técnica de acuerdo a la intención que tengas. Varías la expresión técnica de acuerdo a la melodía que estés tocando, ¿no? Se Este, trabaja sobre principios, ¿no, Jorge? Que sería el segundo punto. Es decir, la exactamente, técnica pasa a ser simplemente una pequeña herramienta que nosotros usamos a nuestro favor. Y lo importante es el principio, sí, ¿para qué usamos esa herramienta? No la cl herramienta en sí mismo, sino el uso de la herramienta. claro, exactamente. No es la herramienta en sí mismo, sino el uso de la herramienta. Y otro aspecto de esta obsesión técnica es que, y también un poquito repetitivo, porque lo nombramos en el Ujú. episodio pasado, es que nosotros no trabajamos en absolutos. No decimos, esto está bien así y todo lo otro está mal, sino que trabajamos de acuerdo a la intención. Eh, Sabemos que la realidad no está compuesta de absolutos, sino que está compuesta del flujo entre el yu y el go, ¿no? Está compuesta de esa corriente, ese flujo, ese juego entre estos 2 elementos que hacen que componen todo nuestro movimiento. Entonces, es en ese mar que navegamos nosotros, y no en el Tsuki tiene que ir aquí, el Hiki te tiene que ir a 2 centímetros por arriba del músculo dorsal, o digo, esos,
esos parámetros milimétricos que son foráneos, que no tienen nada que ver con la intención de la técnica, sino que se les imponen desde afuera porque, no sé, porque a alguien le pareció mejor desde algún punto de vista, ¿no? Este, Claro, y, se usa un mm, solo elemento o un solo principio para todas las técnicas, sí. No es lo mismo empujar a algo que pesa que golpear a algo que se mueve. Y sin embargo, se usa el mismo gesto final y inicio cuando estás supuestamente empujando que cuando estás golpeando. Es decir, o cuando estás y tirando, cuando estás tirando, no tiene ninguna lógica. Pero es por poner una similitud en movimientos parecidos, ¿no? claro, Que no sean. Por ejemplo, si yo voy a empujar a alguien, no es lo mismo que si voy a golpear a alguien. Sin embargo, en el karate, el Quijón estandarizado, cuando tú le dices a alguien: "Empuja", se pone y hace la diferencia que tiene las manos abiertas y las 2 manos en vez de los puños cerrados, pero es mm, exactamente lo mismo. Estás jugando con parámetros técnicos y nosotros decimos: "No, no, no, no". Bueno, cuando llegas a un cierto nivel, no, no, nosotros lo estamos experimentando, pero vamos a ponerle que se supone que ya si eres sexto dan, séptimo dan, tienes que estar experimentando esto. Pero no solo un día que se tiene la luz, sino aplicándolo en todo lo que haces, siempre, todo tu claro, karate, siempre, porque es un principio universal, por eso es universal, ¿vale? Entonces, si trabajas sobre el principio, pues el tema es que, fíjate, voy a decir una cosa que puede ser contradictoria, incluso tu Quijón mejora, es decir, claro, entonces puedes trabajar el todo, Quijón desde una perspectiva diferente, es decir, sería ese Quijón que es una destreza y no una técnica. exactamente. Justamente porque nosotros en realidad, lo que nosotros trabajamos es con la adaptabilidad a estos principios, ¿no? A la Claro, adaptabilidad técnica, la táctica, energética, estructural. Estamos cabalgando el flujo de energía y la estructura necesaria de acuerdo a la intención que le estamos poniendo, ¿no? claro. Entonces, en algún momento para poder hacer esto, en algún momento tenés que haber creado un vocabulario técnico suficientemente variado, ¿no? Y extenso como para poder tener herramientas de trabajo. Pero una vez que hiciste esto, la técnica tiene que pasar a segundo lugar, ¿no? Siempre seguís trabajando con la técnica, porque no dejamos de hacer técnicas, pero no Claro, la pasan a ser técnica es el lo que objetivo. optimiza el movimiento, claro. Como vos decías, dejan de ser el objetivo y pasan a ser el medio que utilizamos, ¿no? O sea, como la analogía que hiciste tú sobre la herramienta, ¿no? Eh, o sea que trabajamos sobre principios. Digo, ¿por qué trabajamos sobre principios, no? Y bueno, a mí me gusta la analogía de la música, ¿no? Porque, bueno, porque el músico se ocupa de la música y no se ocupa de cómo apretar las cuerdas con los dedos cuando está tocando, ¿no? Cuando está haciendo el concierto, está tocando por el público, no está ocupándose de la técnica, sino que se está ocupando de la música. Digo, y no hay que ser especialmente bueno. Yo soy un terriblemente malo músico. Igual cuando estoy tocando frente al público, ni se me ocurre pensar en cómo se hace. Lo único que hago es, lo único que pienso es qué es lo que tengo que hacer, cuándo tengo que hacerlo. Este, el cómo lo entrené en mi casa, ¿no? Entonces, solo se trabaja con principios, ¿no? Y el problema también que llega cuando uno trabaja a este nivel, trabajas con principios, trascendiste, el trabajo puramente técnico, y, no quiero dejar todavía el tema técnico, porque se da muy a menudo que, y esto estoy seguro que lo hace vivido en carne propia, Sensei. Es más, te he visto vivirlo en carne propia. Que venga otro séptimo dan y dice: "No, pero la espalda debe estar recta". O el puño del Suki tiene que estar a un ángulo perpendicular a la línea del suelo. O sea, te vienen con comentarios técnicos de los cuales tú te desviaste de la norma No, que peor, es me vienen con comentarios técnico-estéticos, porque si claro, fuera técnicos funcionales, que también, que existe todavía, pero no, no. O sea, la estética manda sobre la técnica. O sea,
toda técnica que no tenga la espalda recta, aunque estés empujando o estés tirando, está mal ejecutada. ¿Por qué? Porque si además, por eso a los grandes campeones de karate se le da tanta importancia porque cumple esos patrones técnicos de estética. Y Mm. entonces, claro, resaltan frente a gente joven, guapa, bien peinada, con buenos cuerpos. Claro, una persona de 70 años que ya suele tener un séptimo dan, más gordito, más bajito, menos formalista, claro, se le va quitando eso, Pero los esa, cumplen nada más que haciendo Quijón o Kata, porque en el momento que empiezan a hacer kumite, todo eso, todos esos porque no principios pueden cumplir algo salen por que la va en borda. contra, porque no pueden cumplir algo que va en contra de la naturaleza. Claro, Cuando uno empieza a cargar saco, se le corrige la arquitectura corporal. Yo que he descargado camiones lo sé. O sea, un saco de 10 kilos cuan que se levanta mal se puede convertir en un saco de 60 kilos. Entonces, se te enseña al principio cómo colocar la espalda, las piernas, cómo apoyarte, si no sabes, ¿no? Si son generosos y te quieren enseñar, si no, búscate la vida. Pero después es puramente experiencia. Es decir, tú tienes que usar el principio de levantar el saco y ahí nada más que hay tú con el saco, con la realidad que te implanta el saco. Entonces, cuando lo levantas bien, te das cuenta que minimizas el tiempo, de cargar el camión, minimizas el esfuerzo, con lo cual corres menos riesgo de lesión, que esto es importante, porque a veces las técnicas acarrean lesión, y las damos por hecho de que como estamos trabajando fuerte, pues no es normal que nos lesionemos, no es normal que nos lesionemos. Tú no caminando no te lesionas caminando, te lesionas porque te caes o a otra cosa. Entonces, si la técnica está bien hecha, las posibilidades de lesión también, son menores, ¿no? Entonces, claro, uno aprende por pura necesidad. Como no creamos esa necesidad en el Quijón, que no la creamos, el Quijón es lo que es, pues claro, se permanece inerte como un vocabulario muerto como, durante décadas y décadas y décadas, ¿no? claro. Y en gente, personalmente, de grado tras grado, tras grado, tras grado. Pero es justamente, y es la misma gente que cuando van a hacer algún tipo de kumite, tiran todo esto por la borda. Claro. Y lo tiran por la borda porque no pueden implementarlo, porque cuando haces algo con un propósito específico, ese propósito condiciona la forma en que lo haces. Cuando haces algo con el único propósito de hacerlo, o sea, hago Quijón porque hago Quijón, entonces te puedes inventar las reglas que quieras. Pero cuando haces una técnica para pegarle a otro o para derribarlo, o- entonces ahí la función va a dictaminar la forma en que lo haces. Y el gran problema que hemos tenido en el karate es que los principios por los cuales regimos lo que es un buen técnico, una buena técnica, cada vez se han separado más de los principios que nos vemos obligados a utilizar cuando queremos aplicar esa técnica. Entonces, un séptimo dan sabe esto y abandona el, el principio técnico in vitro, cuando te dicen que el hombro va acá, no, Mm. si vos estás en tu salsa, si sabés lo que estás haciendo, tenés que poder cumplir una función desde la posición en la que te encuentres. Y eso es lo que vas a hacer. El gran tema también es que como la técnica, el Kihon y el Kata, se entrenan con una única visión. O sea que si tocaran música, ellos siempre tocan la misma canción. Incluso todos los katas los hacen de la misma forma. Los mismos, se utilizan los mismos criterios para denotar qué es un buen kata para todos los katas. No importa la técnica que tengan, no importa qué es lo que haya querido transmitir el creador del kata con ese kata. Se le aplican los técnicos, los criterios técnicos foráneos, se le ponen arriba como se le imprimen arriba y lo que cabe dentro de esos criterios técnicos se acepta y lo que cae fuera es malo. Entonces, Pero no estamos hablando de karate deportivo, aunque lo parezca. no, 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 Po estamos porque ahí queda hablando del claro karate establecido, sumo estamos hablando architradicional.
Exactamente. Es decir, condicionado por las características del estilo, ¿no? La gente del karate deportivo, no de kata, los de kata caen igual que los otros, pero la gente de karate deportivo, de kumite, sabe exactamente lo que hace, y sabe exactamente cómo hacer lo que hace, y sabe exactamente cómo entrenar para hacer lo que quieren hacer. La tienen bien clarita, lo que pasa es que quieren otra cosa distinta que la que queremos nosotros, pero la tienen bien clarita. Son atletas, utilizan los métodos, de entrenamiento físico-técnico para crear las destrezas necesarias y la habilidad técnica necesaria para después en el comité deportivo poder marcar los puntos y ganar las competencias. De eso se trata Claro. y lo tienen muy clarito. Mira, Ahora, los hay mareados gente somos nosotros. sí, nosotros que somos caóticos. Hay gente que yo he visto practicar donde quieren perfeccionar el kata y lo repiten una y otra vez bajo los patrones técnicos. Los mismos Entonces, patrones siempre. cuando dominan el kata, ciertamente, pues están orgullosos de que cada vez que hace su kata le sale perfecto. Para mí eso es una aberración. Ningún Claro, kata, ninguna repetición del kata puede ser igual. ¿Por qué? Porque trabaja sobre el principio. Entonces, ellos, es más difícil, evidentemente. Por ejemplo, si te desequilibras un poco, eso es pecado mortal, ¿no? Que te ujú. desequilibre un kata. Yo me desequilibro constantemente en el kata. Y lo importante es, ¿qué haces cuando te desequilibras? Claro. No solo eso, sino que además te desequilibras y creas un nuevo. Entonces, porque a lo mejor he metido tanto la cadera porque estoy pensando en proyectar que es imposible que yo me mantenga en equilibrio y piense a la vez que estoy proyectando. Claro, Es como si yo quisiera tirar una piedra, estoy en una piedra, voy para tirarla, pero a la vez no quiero tirarla porque quiero ser súper estético. Y entonces hago así. Es y la piedra así, incompatible. ¡pip! Claro, es incompatible. Entonces, si la lanzo al máximo, mi cuerpo va a ir para allá, ¿no? Entonces, claro, Exactamente. los patrones de los principios que usamos se alejan cada vez más. ¿Esto qué significa? Pues que tu karate empieza a ser cada vez más personal y más difícil de comprender por los demás. Así de claro. Y quizá entramos en Claro. el tercer punto, ¿no? Sí, pero antes de eso, porque me parece que también es necesario que vocalicemos, porque Ujú, cuando hablamos de los principios, claro. queda muy general. Eh, lo que tenemos que, eh, lo que tenemos que dejar en claro es que los principios del karate que hacen que el karate pueda obtener, destrezas, habilidades destructivas, no son los principios que se entrenan con las 3K. Es una serie diferente de principios. Y por eso es que están aquellos que trascienden el tema de las 3K y esa metodología y esa visión del karate y pueden alcanzar un nivel de libertad mucho mayor, de libertad de expresión, de capacidad de expresión. eh, y hay los que no. Y siguen, aunque van, son letrados, grado 5 de la universidad, cada vez que van a examen, deletrean el abecedario. Y en vez en vez de hablar, yo qué sé, de literatura, de lo que sea, ¿no? Entonces es un nivel cultural básico. Y lo digo esto con todas las letras de la palabra, porque explícitamente se aferran a lo básico y hacen de lo básico una religión y te dicen constantemente que lo básico es a lo que tenés que apuntar. Entonces, si vos apuntas constantemente a lo básico, vas a ser infinitamente bueno en ser básico. Si no utilizas esas bases para construir algo sobre ellas, es lo único que tienes. Bases fantásticas. Tus As van a ser fantásticas, tus Bs van a ser fantásticas, tus Cs van a ser fantásticas, pero no vas a poder escribir una palabra en tu vida, menos una oración o un libro. Y de eso se trata, ¿no? De cómo se trascienden las distintas etapas de aprendizaje y otro nivel más antes de irnos a
Sí, Bueno, ahora como quería decir tran una cosa también antes que se me vaya. mm, bueno, No, te decilo. decía que es fácil, eh, que cuando tienes grados altos y venga alguien más joven y con determinadas destrezas que tú vas perdiendo, te supere. Y entonces te supere técnicamente hablando, estéticamente hablando. Si trabajas sobre el principio, va a ser muy difícil que esa persona supere a alguien que es mayor en todos los sentidos. Mayor no solamente de edad, sino también mayor de conocimiento. Entonces, esa es la diferencia que se ve en muchos dojos donde el maestro empieza a decaer o declinarse físicamente y tiene un alumno que empieza a destacar, ¿no? Y todo el mundo, oye, oye, mira, es mejor que lo que no sé cuándo. Y sin embargo, los grandes maestros, como trabajaban sobre esa idea, sobre otros principios, era muy difícil que el alumno le adelantara, ¿no? En ese aspecto. ¿Por qué? Porque le faltaba mucho tiempo de práctica, mucho conocimiento, mucha experiencia, ¿no? Entonces, esto también es algo a tener en cuenta en los maestros que han llegado a séptimos danes y que empiezan a sentir, lo digo por experiencia, no por experiencia propia, es que yo no siento eso, sino que me lo han comentado de alumnos que, bueno, de alguna manera No le le pueden seguir y el eso carro. claro, Mm, no le puede seguir el carro y eso puede crear conflictos incluso dentro del dojo, ¿no? mm, Y lucha todas por las el cosas poder. exactamente. Entonces, cuando uno está ocupado de eso, se olvida de la práctica. Y entonces hay que evitar todo lo posible que un séptimo dan se olvide de la plástica y se meta en menesteres puramente superficiales, ¿no? Claro, y ahí es donde ya los grados empiezan a hacer una cosa que nada tiene que ver con la habilidad. Pero para hacer la transición al próximo punto, que es sobre la experiencia personal, ¿no? Y que realmente es la traba, es la barrera Mm, entre la experiencia personal, que no es transferible, que es el punto que vamos a hablar ahora, es que en el karate moderno tenemos también, en ese enfoque técnico que tenemos, también tenemos la religión, el culto a hacer eh, todo de acuerdo a un patrón que supuestamente heredamos de los viejos maestros, que no es verdad, porque mm, lo que hacemos nosotros nada tiene que ver con lo que hacían los karatecas antes de Itosu, antes de la adaptación a Japón. Eh, pero ante todo, no solamente que la mantención de una supuesta estructura heredada de los maestros, ante todo la gran prohibición, o sea, es lo repetitivo de lo que recibimos, repetir lo que recibimos de antes, que vuelvo a decirlo, es un mito. Lo que el otro día alguien estaba hablando de los grandes maestros de antaño y nombraban a Kanazawa. Digo, ¿cómo van a nombrar a Kanazawa como maestro de antaño? Kanazawa es un maestro moderno, es un gran maestro, pero es moderno. Los maestros de antaño eran Motou, eran Aragaki Seijo, eran Matsumura, el Bushi Matsumura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el karate moderno tenemos la cultura de la repetición de lo que heredamos supuestamente de Funakoshi, Otsuka, etcétera, etcétera. Hacer exactamente lo que hacían ellos, la misma técnica, la misma expresión, que también es una mentira, porque nadie hoy en el Wado Ryu se expresa como lo hacía técnicamente como lo hacía Otsuka Sensei, y nadie hoy en el Shotokan se expresa técnicamente como lo hacía Funakoshi Sensei. Pero la gran prohibición, o sea, aparte vamos a obviar por ahora ese sesgo cognitivo donde dicen una cosa y hacen otra, pero la prohibición total sobre una visión interpretativa del karate. El otro día estaba leyendo un blog de un músico occidental que va a dar clases de música a Japón y está dando clases de piano a un niñito de 5 o 6 años, con una habilidad enorme este niño, entonces le enseña lo insta a que haga variaciones musicales, que no tenga miedo a salirse de la partitura, que si le parece que algo tiene que ir una nota más, una nota menos, lo que sea, que no tenga miedo de hacerlo. Entonces, la semana después, el niño viene con el padre enfurecido, porque el padre que también tocaba el piano dice, pero mi niño no está siguiendo la partitura, el pie de la letra. ¿Qué le estás enseñando?
¿no? Entonces, el profesor de piano le estaba intentando que el niño fuera un artista, que utilizara la partitura como forma de expresión de su música, su experiencia musical, cuando el padre lo único que quería que el niño pudiera repetir lo que estaba en la hojita de papel, ¿no? Y en el karate tenemos la misma cultura de que lo interpretativo está absolutamente prohibido y mal visto, y lo repetitivo, lo que repita una figura ya hecha, es bien visto. Y esto es lo que nos lleva al tercer punto, que lo llamamos la experiencia personal es difícilmente transferible. ¿Por qué es difícilmente transferible? Porque ¿cómo llegas ahí, a esa experiencia personal y llegas a ese nivel? Evidentemente, porque has tenido que atesorar, pero también soltar cosas. Y la sensación que tú tienes cuando te mueves y practicas se vuelve íntima porque tu movimiento acaba personalizándose, acaba quitando frustraciones y metiendo buenas sensaciones. Y pues, así podríamos hablar de montones de cosas, ¿no? El conocimiento por el que llegas ahí es tu práctica, es tuya, no es una imitación. Como no imitas, es tuya, y como es tuya, pues pues es difícil que alguien lo sienta, aunque también, no solamente en este karate estándar, no solamente se dice que se hay que hacer igual, también que hay que sentir igual, ¿eh? Que eso también es otro problema. Es otro de los grandes obstáculos que son más sutiles y más difícil de ver todavía que esa estandarización gestual, ¿no? Que es que tienes que sentir de tal manera, ¿no? O sea, expresar la energía todos iguales, el Suki todo con determinada cara, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, por ejemplo, eh, como yo he llegado a las experiencias que yo he llegado, ha sido algo tan íntimo que si alguien no ha pasado por ese proceso, es complicado que entienda de lo que les quiero hablar. Porque su lenguaje está en la forma, no está en, bueno, en mirar más allá, ¿no? ¿Qué hay ahí, no? De escuchar la música, de sentirla junto con él. Yo, por ejemplo, tengo alumnos, creo que este ejemplo puede ser un poquito más claro todavía. Yo tengo alumnos que yo hago una cata y no hago la cata convencional de exhibición para que vean los alumnos que bien lo hago, ¿no? Sino que intento expresar determinadas cosas, conscientemente además, ¿no? Incluso cambio los ritmos, me paro en un momento dado, me quedo quieto y ahora cambio, no sé qué, no sé cuánto. Eh, y de todos los que me están mirando, yo diría que quizás uno o dos realmente están entendiendo que yo estoy expresando otra cosa que no es forma. Otros no la ven. No tienen, como ellos no tienen experiencia en eso, no tienen ese lenguaje, pues no saben música, como dice Jorge, pues no saben leer lo que yo estoy haciendo. Y por eso es difícilmente, si no tiene experiencias parecidas, que sea transferible. Ellos aunque tú les des todo, solamente van a pillar a aquellos que son capaces, por su experiencia y por la información que tiene, de ver. Eso me pasa a mí también, a todos nos pasa. O sea, yo escucho música y escucho un tono, pero ahora un experto me dice: "No, es que hay un doble do sostenido", y digo: "Vale, lo que tú digas", ¿no? O sea, yo no me entero de nada, ¿no? Entonces, si no estás en ese mundo de interior del karate, pues no lo puedes transmitir, a no ser que el otro sepa música igual que tú. Claro, porque la conciencia, porque me gusta mucho que hablas de experiencia. Y la experiencia, una de las cosas que te da es que te da una conciencia más expandida de lo que está pasando dentro tuyo. Mm, Entonces, bueno, esto a mí me pasa, por ejemplo, con mi esposa. Vamos en el auto, aparece vamos escuchando la radio, viene una canción, y dice, ay, cómo me gusta esa canción. Yo le pregunto, ¿por qué te gusta? Y no sé, porque me gusta. Es alegre, no sé, me hace sentir bien. Y yo digo, a mí no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Y porque la caden el la secuencia de los acordes es siempre la misma, no cambia de estructura, eh, eh eh eh, mirá, te voy a poner una que me gusta, pum, ¿ves? Mirá lo que hace el bajo. Mirá el bajo cómo la figura que tiene, cómo cambia, sube. Mirá las armonías de las voces, hacen 4 voces
4 armonías diferentes. Eh, y esa es la diferencia entre el que el que, la diferencia que te da el de ser consciente, de tener experiencias de cada vez una conciencia más profunda de lo que estás haciendo. Yo escucho cada nota, que escucho cada instrumento, escucho el ritmo, escucho la cadencia, escucho la estructura musical, eh, ¿entendés? Ella no, ella escucha, me hace sentir bien, Claro, me pone la contenta. información es superficial, mientras que lo tuyo además es especializada. Entonces, claro, especializada porque te mueves con los principios de la música, Exactamente. con los Y principios universales de la música. eso es lo que nos pasa en el karate. Cuando tú trabajas, como tú lo decías, cuando tú empiezas a hacer experiencias internas, ¿no? Empiezas a observarte y a reconocer lo que estás experimentando, a analizar lo que estás experimentando, a comprender los procesos que están teniendo lugar dentro tuyo. Entonces, tu capacidad de percepción eh, crece, se expande, ¿no? Pero el gran problema que hace que sea difícil transmitir esto a otra persona, como tú muy bien lo decías también, lo decías, Pepe, habl cuando hablas con alguien que tuvo una experiencia similar, inmediatamente sabes de qué estás hablando. Pero no porque, o sea, y lo haces porque ves más o menos que la expresión de la experiencia que tuvo el otro, un poquito se asemeja a la expresión que tú le darías a tu experiencia. Pero el problema es cuando el otro no ha tenido esa experiencia. Y también el problema existe, sigue existiendo con otra gente que haya tenido experiencia, pero ahí te permite acercarte de otra forma. Pero el idioma, yo no conozco un idioma humano que te permita, que le dé palabras a los procesos internos que uno va experimentando y de los cuales se va concientizando. Es como que el vocabulario no da para decirle qué nombre le pongo a esto. No, entonces queda en una experiencia consciente, pero que no puedes vocalizar de una manera. Entonces, en el karate lo que hemos intentado hacer tú y yo es intentar vocalizar, em, transmitir estos principios, estas experiencias a través de la técnica, dando, yo qué sé, intentar expresar el mismo principio de diferentes formas, o sea, utilizando diferentes técnicas, intentando que el alumno vea que detrás de esta técnica hay un principio, ¿no? Que a través de la exposición constante a distintas expresiones de los principios, que se vayan concientizando del principio detrás de la expresión, ¿no? O sea que es como ahora yo estoy hablando. La idea es de que ustedes, a través de las palabras que salen de mi boca, se vayan concientizando de los pensamientos que tengo en mi cabeza. Eh, Tiene la expresión pero externa de una idea, claro, exactamente, exactamente. Es la expresión interna, externa de una idea. que es lo que Y debe de ser una técnica, la expresión. Y eso decía exactamente. Ueshiba. Decía Ueshiba, mi técnica es la materialización de mi forma de pensar y de mi forma de sentir, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros vetamos esos pensamientos en pos de otras cosas que nada tienen que ver y entonces, claro, nos lleva donde nos lleva. Como la información es limitada, pues nos lleva a un campo limitado. Entonces, si yo quiero más información, pues tengo que irme a otro tipo de lenguaje que es más personal, más interno eh, y más real, porque es lo que tú sientes realmente, ¿no? Pero como lo Claro, dije antes, como también se te condiciona lo que tienes que sentir, es decir, tú tienes que sentirte fuerte, aunque no te sientas fuerte. Entonces, se hace gestos, se gesticula para parecer fuerte. Tú tienes que ser marcial. Y entonces, como no te sientes marcial, porque vete a saber, pues entonces se gesticula para parecer marcial. Y se crea toda una cultura teatral para expresar algo que está siempre en el ojo del espectador y no es de dentro a fuera, sino de fuera a adentro, ¿no? Y claro, los grandes maestros decían, esto es personal. ¿Eso qué significa? Que es personal, no es que yo haga una técnica más larga o más corta, significa que toda la información que tú tienes
la puedes expresar, tranquilamente en movimiento, más allá que se parezca o no se parezca a lo que haga otro, ¿no? Por ejemplo, Claro. Jorge y yo, en este caso, somos la antípoda del movimiento. Él vive en el Tenemos 2 walkie. carácter completamente diferentes. Sin embargo, las expresiones de los principios energéticas son las mismas. O sea, tú te pones delante mía y te va a doler igual que se te da Jorge y al revés, ¿no? Que sí, porque está basado en que yo quiero pegar y mi cuerpo se va a organizar. Y la forma externa te puede confundir, porque a Claro. veces te puede confundir. Entonces, yo puedo expresar una melodía tocando la guitarra y tocando el piano. Mm. Exactamente. Y entonces, si yo toco bien el piano y expreso la música, te va a gustar igual y vas a entender que ahí hay algo profundo y que hay una expresión real de tocar música. Da igual. Bueno, hay gente que toca hasta con pandereta, quiero decir, que puede tocar, tiene ya un nivel tan alto que cualquiera. Entonces dice, no, no, esto solo se puede expresar si es con guitarra, aunque se haya hecho con guitarra. Hay auténticas obras maestras que han superado incluso al instrumento original Mm. porque la calidad del que lo toca es lo que al final, es la esencia, ¿no? Es decir, si quisiera tocarla paso a paso, si quisiera expresar la técnica exactamente, pues sonaría raro, pero como se va al fondo, a la expresión, a sentir lo que dice esa música, pues acaba siendo obras maestras, obviamente, ¿no? Claro, yo no me acuerdo cuando Paul McCartney, que es uno de mis ídolos, eh, había dejado de tocar con la banda que tenía que se llama Wings y saca un disco solo. ¿Y qué hizo? En vez de contratar, músicos de estudio, tocaba todos los instrumentos. El bajo, la guitarra, la batería, el piano. Eh, digo, entonces ahí estamos hablando de un músico, ¿no? También la otra vez estaba, leyendo una entrevista con una danesa, una bajista, toca el bajo, que durante un periodo fue la bajista de Prince, Ujú. el artista norteamericano. Y decía, bueno, la gran frustración es que uno, uno había toda su vida estudiado para dominar un instrumento y venía Prince y dominaba todos los instrumentos, ¿no? Eh, entonces, Claro, si tiene ritmo, tiene ritmo. O sea, tú no puedes tener ritmo en la guitarra y en el piano no, sí, porque el ritmo es un principio universal, ¿no? Entonces a eso nos referimos. Entonces, cuando uno domina esos principios, o por lo menos está trabajando sobre el principio, eso se va a expresar en las catas, en el combate y en el Quijón. pero es Si no, difícil de transmitir. no, eso es imposible de transmitir, ya te lo digo yo. Exactamente. Es para, bueno, eh, eh, digamos que se intenta acercar, afortunadamente por eso el ser humano tiene recursos y crea metodologías, ¿no? Crea pedagogía de trabajo, incluso inventa, ¿no? Si es posible. Pero a un cierto nivel, yo diría que casi es imposible. O sea, Claro, porque solo puede ser por aproximación. ujú, Porque en realidad todos los seres humanos somos un pedazo de grasa metido dentro de una caja hermética, nuestro cerebro dentro de nuestro cráneo, y todo lo que percibe ese cerebro es una interpretación del universo, porque, claro, a través de mm, los sentidos. Eso es de claro, lo más porque básico que tiene el hombre. no podemos percibir el universo de forma directa, lo tenemos que hacer siempre a través de los sentidos. Y como eso digo, eso me concierne a mí, pero también te concierne a ti. Nosotros nunca podemos decir, aunque comamos un trozo de la misma torta, o nos tomemos un trago de la misma copa de vino, no podemos estar seguros de que la experiencia es la misma. La misma, que sabe igual. Exactamente, porque yo no sé lo que tú sientes cuando tú tomas La un. experiencia, lo que ocurre es que la cultura, hace que nos transmitamos información y digamos: "Pues me sale un poquito ácido, un poquito dulce". Y eso lo interpretamos como que es igual, que sí es Mm, verdad, tiene un sabor dulce, pero exactamente no lo sabemos porque no sé cómo se mueven en ese momento las moléculas de mi lengua, ¿entendéis? claro, Y cómo percibo yo realmente la realidad. Es una realidad autoimpuesta y así es como se trabaja también el Quijón.
Todos pensamos que estamos haciendo lo mismo porque se ha creado una cultura a través de los sentidos, en este caso el visual, ¿no? claro. Y Y entonces trascender eso solo se puede hacer desde la conciencia, es decir, cuando trasciende los exactamente. sentidos, no te dejas engañar por los sentidos. Vamos a entrar ya en el yoga, Jorge, casi. En Patanjali, que tenía una cosa escrita de Patanjali aquí. Cuando eres capaz de trascender los sentidos, aparece una cosa que se llama conciencia. Y la conciencia sí observa el universo más allá de los sentidos, por lo tanto, se acerca más a la realidad palpable, ¿no? Puede parecer complejo, esta teoría, pero es que es así, es Es una decir, realidad. es una Y realidad. el problema es que no podemos transmitir estos conocimientos de forma No. directa. Yo, por ejemplo, y estoy seguro que a ti te pasa igual, cuando trabajo de forma individual con los alumnos, cuando los intento meter en este mundo, siempre terminan deprimidos. ¿Y por qué? Y porque lo único que puedo decirle es, así no, así no, así no, así no, así no. Entonces, hasta que en un momento puedo decir, así. Eh, Claro, no interprete haz, no interprete haz, no interprete haz ahora. Es decir, Claro, pero hacen una interpretación incorrecta, una expresión que no logran. Entonces vos decís: "No, no, así no, así no, así no". Y no le puedes decir cómo, o sea, porque le decís porque es tu expresión interna y que ellos no la pueden descifrar. No tienen los códigos para poder descifrar esa información que tú. Entonces, lo único que pueden hacer es intentar y de repente le decís: "Así, está", y ahí queda ahí cayó un pedazo del rompecabezas. Y ahora empiezan a buscar cómo encontrar la otra piecita que encaje en esa pieza del rompecabezas. Y así se va expandiendo su 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 conciencia y su karate. Pero es un trabajo arduo y es amargo, ¿no? Porque está, es de larga duración, claro, porque, y está lleno de derrotas, porque en realidad aprendes 1000 maneras de cómo no hacerlo, ¿no? Hasta que al final enganchas, ¿no? Y cuando enganchas, dices: "Ah, a esto se refería. Por fin lo comprendo". A mí siempre mi sensación ahí es de vergüenza, ¿no? Porque digo: "Ay, Sensei se gastó 10 años y 400.000 palabras diciéndome esto, y yo recién ahora entiendo lo que me está hablando". Pero claro, porque ese hay determinados conocimientos que tiene que ser de primera mano, no puede ser, exactamente. No se teóricas. pueden transmitir de otra No forma. se puede transmitir de otra forma que no sea a través de es como, Experiencia compartida, ¿viste? ¿quieres sentir el frío del agua? Pues venga, tírate, ¿no? Exactamente. Entonces, además, es lógico que sea así, ¿no? El maestro es, en este caso, el sensei que está enseñando esas cosas, tiene las mismas dificultades que tiene el alumno con su sensei en otros aspectos. Es decir, estamos todos en la misma situación, ¿no? No es que uno haya conseguido nada, sino que ha llegado ahí antes, ¿no? Pero bueno, Patanjali decía que las virtudes que tiene que tener un maestro, pero también las virtudes que tiene que tener un alumno para que ambos pudieran caminar juntos, ¿no? Y el ¿Ves? problema es que a veces las características, las virtudes que tiene el alumno superan a las que tiene el maestro y otras veces al revés. Entonces, quiero decir que es un camino que a veces es casi de suerte, ¿no? Que te llegue, pues, el alumno adecuado. Lo que pasa es que muchas veces miramos al alumno por sus aspectos técnicos. Los senseis cometemos el error, los séptimos danes cometemos el error de fijarnos solo en las cualidades físico-técnicas, ¿no? Ya estamos mal enfocados. Y a veces el alumno comete el error de malinterpretar un buen sensei tan bonitas y tan de la cultura de las artes marciales, del karate, como, uy, es una persona humilde, uy, qué respetuoso es, uy, qué conocimiento tiene. Y eso le tapa las destrezas. Es decir, cuando se empieza a decir que el maestro es muy humilde, es respetuoso con sus maestros, con la tradición, esto va a sonar raro, pero yo sospecharía. Yo Porque sospecho cada vez que todo el el mundo usa maestro eso. exactamente, el maestro tiene que verse que es el que sabe, no el que es más humilde, porque eso ya se le supone, por el conocimiento que tiene, que sabe que no sabe nada. Claro. Pero Eh, cuando destaca la falsa ética por encima de las destrezas, entonces, las virtudes del maestro no son tales y las virtudes del alumno tampoco, ¿no? claro. Digo, si en el dojo
todos entrenaran con ropa de civil y no es evidente para todo el mundo quién es el sensei ahí, entonces no debe ser el sensei. No tiene derecho a ser el sensei, porque no tiene las habilidades para ser el sensei. Eso estoy absolutamente seguro. Incluso me pasa igual que vos, cuando la gente empieza a utilizar estas frases ya hechas y semi digeridas y regurgitadas, eh, utilizando la filosofía barata del budo, yo Que él siempre comprende y los sospecho. demás no, que él lo cita porque la comprende y los demás no. Claro, Ese séptimo dan tiene que tener un proceso de madurez personal, evidentemente, ¿no? claro, y a lo que yo iba es porque ahora voy a utilizar una de estas, porque escuchándote, mm, me doy cuenta que hay un elemento que muchas veces desaparece, y por eso vemos séptimos danes de poca habilidad, es que, bueno, yo voy a empezar por decir una cosa que es muy personal. Para mí los maestros no existen. eh, y cada cual que se tilde de maestro, para mí es un chanta, es un vendehumo. Para mí los maestros no existen y la única forma de, de ver el karate, de ver la práctica personal, es la perspectiva del estudio y de la práctica. El maestro debe ser siempre alumno. Ahora, cuando digo el maestro, me refiero al papel de docente, no que haya obtenido maestría sobre el karate, sino que en su rol de docente. Lamentablemente el castellano es ambiguo en en esta palabra, pero me refiero a la persona que enseña. El séptimo dan tiene que ser alumno, tiene que ser constantemente un estudioso. Su práctica tiene que estar constantemente enfocada en aprender, en mejorar, en profundizar, en comprender. Es la búsqueda constante. Aquel que dice, no, porque el maestro debe ser siempre alumno y el respeto del senpai hacia con el sensei y que, no, el sensei no se merece ningún respeto más que el senpai. Eh, Son dos seres humanos que están en el mismo camino. Uno empezó antes y por eso llegó más lejos. Está, nada más, punto. En el resto son todos iguales. Eh, Ahora, uno tiene una información para dar que el otro está interesado en recibir. Esa es lo que caracteriza la relación. El resto es mitología, son estructuras sociales para crear jerarquías, etcétera, etcétera. A mí, un maestro que no respeta a su alumno no es un maestro, porque tiene una visión de sí mismo que no concuerda con la realidad. Y tiene una visión de sí mismo que le impide profundizar en este camino. Entonces, y yo lo sé porque te conozco, tú estás todos los días, si no en el dojo, en el parque entrenando para mejorar, para aprender, para tener mejor destreza, mejores Claro, habilidades. tengo como norma, una de mis normas, tú lo sabes, Jorge, la saqué de Gurdjieff, ¿no? Mm, Y él dice que cada día uno debe, cada práctica incluso, debe estar buscando constantemente el desarrollo de nuevas destrezas, y eso yo lo aplico en mis clases. Siempre hay un 10 minutos para aplicar nuevas destrezas. Imagínate, venga, vamos a saltar. Si no sabes saltar, pues tendrás que aprender a saltar. claro, Ese es tu desafío. O sea, yo siempre le pongo problemas, pero se lo pongo porque yo me lo pongo a mí mismo. O sea, yo no hay una vez que practique que sea repetitivo. Busco nuevas habilidades. ¿Por qué? Primero porque me gusta, es decir, me gusta tirarme al vacío, ¿no? mm, A ver qué pasa. Pero es que es mi obligación. Pero no mi claro, obligación como sensei, porque en las normas dice que el sensei tiene que entrenar, porque tiene que dar ejemplo. No, no, es mi obligación como ser humano y como practicante. Si no, ¿para claro. qué? ¿Cuál es el propósito? Primero, ¿cuál es el propósito del tiempo? Decía un maestro.
concepto del tiempo es mejorar. Ujú, Entonces, ahora, ¿cómo utilizas ese tiempo? Pues pues como lo utilizas, yo concretamente, yo no soy muy hábil en otras cosas, creo que tengo cierta habilidad en las artes marciales conseguidas, sobre todo por práctica, y entonces yo uso esto. Jorge, por ejemplo, decía, hay maestros que citaba antes que usan la música. mm, Entonces, yo no me encuentro en una situación inferior a ese maestro, a ese músico que toca. ¿Por qué? Porque yo busco lo mismo. Lo que pasa es que dentro de las habilidades que me lo permiten. Sé cuáles son mis límites, ¿no? Me conozco porque llevo años practicando, sé dónde puedo llegar y dónde no. Y donde no puedo llegar, practico para llegar. Pero, quiero decir que me estoy personalizando a mí porque Jorge me ha citado, pero que lo normal es eso, o sea, nadie va al dojo para perpetuar errores ni para, repetir lo mismo, a no ser que se haya entrado en un bucle de dormilez mental, como yo suelo decir, donde lo único que hace es repetir que lo que ya sabes y te conformes con eso, ¿no? Pero cualquier practicante serio, yo no hablo ya de sensei, cualquier practicante serio, como lo hacen los deportistas, cualquier deportista serio no entrena para ser un mediocre, tiene que entrenar para siempre y a lo mejor. Y contra más habilidades adquiera, mejor. Y las que no puede adquirirlas, tampoco pasa nada, sí, hay otras, ¿eh? Mira, Pero incluso cuando dices eso, la otra vez no me acuerdo en dónde lo leí, por ahí lo leí. Yo me paso leyendo 10.000 cosas todos los días, así que a veces le pierdo el rastro, ¿no? De dónde lo leí. Pero alguien estaba escribiendo sobre los deportistas olímpicos, que entrenan día y noche, pero así, a doble turno, durante años y años y años y años, décadas, pero en este caso vamos a ponerle entre 2 olimpiadas. Entrenan 4 años como locos para ir a las olimpiadas y dice, pero el 98% de los que van, de esas personas, saben con absoluta certeza que que no van a no ganar. van a estar ni cerca de ganar ni de sacar una medalla. Y lo hacen igual. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque es, como dijo Pepe Sensei, su responsabilidad como ser humano y con la práctica. Porque ellos son deportistas y tienen la responsabilidad hacia sí mismos de ser los mejores deportistas posibles, más allá de los resultados deportivos, ¿no? Y a mí me parece excelente esa analogía porque cambia el enfoque, ¿no? No entreno para exámenes, no entreno para competencias, no entreno para Claro, ocasiones. es que además es el único enfoque que le podemos dar, porque si no, ¿cuál es el progreso? Si ahora uno se puede conformar, de nuevo volvemos a la simplicidad que a veces usamos los karatecas, lo que tenemos como cultura, y nadie lo cuestiona, que es que una vez que sepas todos los katas, ya sabes todos los katas de tu escuela, por lo tanto, ya tienes esa habilidad implícita. Y algunos dicen: "Ojo, se me queda corto, voy a aprender katas de otras Mm. escuelas", ¿no? Como si aprendiendo katas de otras escuelas, de otra forma de hacer, le incluyera esa destreza. Se aburren. No, se aburren porque no llega nada de ahí, se ha terminado hace tiempo. Cuando uno piensa así, está pensando de forma equivocada. Está pensando, curiosamente, contrariamente a lo que él cree. Él cree que está pensando como un ganador y realmente está pensando como un perdedor. Porque, Porque ganar o no puede ser hasta circunstancial. Hay gente que entrena toda la vida que puede ganar y cuando va a llegar a la meta se cae y se acabó todo, ¿no? Pero todas las experiencias acumuladas, lo sepa o no lo sepa conscientemente, para él es lo importante o para ella es lo importante, ¿no? Y por eso entrena, no entrena para conseguir una medalla. Eso puede ser una motivación, pero lo que le deja, lo que descubre luego, una vez que termina la competición, puede ser 2 cosas, o vacío, ¿no? Una vez que se sabe todas las mm, catas, encuentra vacío, por eso se tiene que ir a aprender catas nuevas, otros estilos, a los que odiaba algunas veces, que los criticaba porque no era igual que el suyo, o tiene la suficiente conciencia, ha trascendido lo suficiente para ver que, más allá del resultado, lo importante es el caminar. Y esto puede parecer una frase hecha. Por ejemplo, yo le digo a la gente mía de Tai Chi, ¿no? A mis
a mis alumnos y a mis alumnas que son mayores. Ellos saben que no van a aprender Tai Chi. Mm, Poniendo un poco la analogía. Yo sé que no van a aprender Tai Chi. mm, Pero ¿cuál es el tema? El tema es qué es aprender Tai Chi o qué no es aprender Tai Chi. ¿Tú puedes beneficiarte del Tai Chi sin tener que saberte la forma de 42, 24, 83, como lo quieras llamar? Sí. ¿Cómo? Practicando. Sí, mm. el intentarlo en sí mismo, como decía un maestro, el intentarlo ya es el valor, es una energía en sí misma, ¿no? Entonces, el hecho de estar se está mirando al frente, de intentar hacer los movimientos, de respirar de forma coordinada, de concentrarse, de salir un poco de su cotidianidad, de romper sus límites de eres mayor, no va esto, no lo vas a poder hacer, ya estás haciendo tai chi. Claro, Ya has aprendido Tai Chi. Después el resultado será que te salga la forma bonita y que todo el mundo te aplaude en la exhibición o que no. Eso ya da en lo de menos. Esos son resultados superficiales que cubre una parte nuestra, un poquito del ego, ¿no? Un poquito de quizá prestigio, etcétera, etcétera. Pero el hecho de estar ya intentándolo es lo importante. Pues eso es lo que hacen los atletas y es lo que deberíamos de hacer los séptimos danes constantemente. claro. Pero como el ejemplo que tú dabas de la gente que se aprendió todos los katas de su escuela, de su estilo, y empiezan se aburren y empiezan a mirar katas de otras escuelas, aprender otros katas. Cuando alguien me hace ese comentario, yo siempre pienso, si necesitas aprender más katas, es porque no has aprendido los que tenías en primer lugar. ¿No? Porque eh, un Ryu hoy, por menos kata que tenga, que puede tener 6 katas, me parece que el Weichi Ryu tiene. Ujú. Con 6 katas tenés para 60, para 6 vidas tenés. Digo, hay información ahí adentro como para bastarte toda la vida. Entonces, cuando me dicen Los que que llevamos mucho tiempo practicando sabemos que vamos reduciendo el número de katas que hacemos. claro, claro, te O vas sea, sacando de mientras encima. mientras que otros quieren saber más katas, el séptimo dan Tiene va menos, menos. va quitando. No, 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 menos, 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 ¿no? Va seleccionando aquello que Claro, necesita. entonces yo cuando me encuentro con esos practicantes digo: no comprendiste tu propia escuela. Si estás necesitando catas, aprender más catas, porque no aprendiste. En realidad lo único que hiciste fue memorizar técnicas de Kihon. Memorizaste series de técnicas de Kihon y a eso lo llamás un kata. Y es una reducción del kata a niveles abismales, ¿no? Pero también, porque ahora estamos por fin llegando y nos pasamos de la hora, pero bueno, como no estamos en directo, seguimos de largo. Sí. Este, porque estamos llegando a al puerto donde por fin empieza a comprender el subtítulo del episodio de hoy, es que de cuando solo tú puedes hacer tu karate. Porque si se si se si se vive el proceso del cual hemos hablado hasta ahora, se empieza a ver que, bueno, el karate realmente se te empieza a personalizar de una forma que nadie puede hacer tu karate. Eh, eh, porque otro que haya tenido, para que otro tenga la habilidad de hacer tu karate, ya tiene el suyo. Entonces, ya no lo puede hacer, ¿no? Entonces, Claro. y ahí se da eh, por ejemplo, se da el fenómeno que pasa muy a menudo entre nosotros, que a veces tenemos experiencias similares, pero nuestros puntos de referencia son diferentes en esa misma experiencia similar, ¿no? Ujú, O sea, a mí me pasó A y a vos te pasó A, pero la forma en que metabolizamos esa experiencia y dónde la colgamos dentro de nuestra conciencia son distintos lugares. Y entonces eso es otra de las cosas que hace que, aunque yo fuera el karateca con más habilidad y destreza de la historia de la humanidad y para el futuro de la humanidad, ya queda decretado que yo no va a haber mejor que yo después que yo me muera. Igual, si yo fuera esa persona, igual no podría hacer el karate de Pepe, porque no tendría la capacidad de meterme en esa matriz. Es como si estuviera en una dimensión paralela. No podría penetrar,
al manojo sensorial y intelectual y emocional y motriz y neurológico que llamamos José Navarro. Es De hecho, así imposible. es, de hecho, así es. Y yo tampoco puedo hacer lo que tú haces. ¿Por No, qué? claro. Porque además tampoco estamos interesados en eso, porque, pues, nosotros tocamos la misma partitura y expresamos la música, pero somos diferentes músicos, Claro, y la expresamos diferente incluso. expresamos diferente. Entonces, yo puedo expresar tengo mi instrumento para expresar lo mismo que tú vas a expresar con tus recursos, ¿no? Mm, Es más, es que incluso, se da una paradoja, que puede ser incluso que a lo mejor en un momento dado no coincidamos, ¿no? Porque los mm, puntos de referencia son son diferentes. Pero como se trabaja sobre principios universales, al final vas a dar con las mismas claves. ah, Si el agua va a hervir igual, lo pongas en una candela que en ¿cómo se llama esto? Eh, las que hay ahora modernas, no me acuerdo cuando fue. bueno, en Uruguay tenemos un invento fantástico que se llama el Zoom, que consiste en meterle una Es una resistencia dentro del agua. una resistencia, o sea, se va a calentar de esa manera, que a lo mejor en una vitrocerámica, ¿entendéis? Eh, ¿Por qué? Porque lo importante es el calor, que le llegue el calor. Y claro, entonces, tanto Jorge como yo, y cientos de practicantes, lo que estamos es poniendo las condiciones para que el agua hierva, es decir, para que el calor le llegue. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Las experiencias son personales. Eso es lo que exactamente. varía. Es decir, varía en lo anecdótico, yo diría que lo anecdótico, pero en lo importante no, porque al No, final la información se va a manifestar sí o sí, porque es un principio universal, ¿no? Entonces, sí, es que correcto, está bien, porque si no estaríamos trabajando exactamente lo mismo, un karate estandarizado, aunque desde un punto de vista, fíjate lo que voy a decir, mm, diferente y más mm, profundo, pero al final estamos estandarizando lo que sentimos, otro tipo de técnica, otro tipo de concepto, no, pensando que estamos en un nivel más superior, cuando en verdad estamos repitiendo los mismos patrones de comportamiento, y eso hay que tener cuidado con eso también. claro, pero, y está también lo que decís, y aparte eso se expresa en todo, eh Claro. eh, porque, Puede haber diferentes niveles de ignorancia, o sea, uno claro, puede ser un ignorante mayor y un ignorante menor. Lo que hay que ser es consciente siempre, y eso solo se consigue practicando. O sea, la práctica consciente te da la información suficiente para diferenciar que sí y que no, ¿no? Por eso no es simplemente una cuestión, también es práctica, quiere decir que a veces entramos en matices como que la conciencia te llega a un nivel superior, no sé qué, sí, pero también lo práctico es útil. es que si la conciencia superior no te permite actuar, llegar a resultados objetivos superiores, entonces no sirve de nada. Pero aparte, y yo creo que sí, que profundizar y expandir la conciencia tiene un resultado objetivo, que permea todo lo que uno hace. El otro día estaba entrenando con un alumno particular que proviene de otro estilo, ¿no? Entonces, de repente me dice: "Pero vos haces el jiquite diferente que yo", me dice, "y no me corregiste mi jiquite. ¿Por qué no me corregiste el jiquite?". Y le digo: "Porque, ¿podés tirar? El jiquite, ¿no? Es tirar. ¿Podés tirar con así como lo haces vos?". "Sí". "Y bueno, ¿y qué querés que te corrija? Que yo para poder tirar tengo que hacer así. Si vos podés tirar asá, ¿qué te voy a corregir? ¿Podés cumplir la función que tiene la técnica?". Yo no estamos intentando crear copias técnicas de lo que nosotros hacemos. Nosotros podemos llegar al mismo resultado, desde con variaciones, ¿no? Porque como tú dices, estamos, constantemente trabajando con principios universales, lo cual hace que cada vez, y si bien trabajamos con principios universales, lo hacemos de una perspectiva singular, la única posible, que es la de uno, la propia. Cada uno, claro. Entonces, eh, y aparte, quiero tocar un poquito, porque es algo que tocaste al principio del episodio de hoy, donde nombraste la intimidad
de este tipo de práctica. Porque es un ámbito totalmente íntimo, donde constantemente estás desnudo, en el sentido de que estás completamente expuesto a tus errores, a tus fallas, a tus logros, cuando lográs hacer lo que querés hacer, cuando no lográs hacer lo que querés hacer, eh, a tus, a tus emociones, a tus frustraciones, a tus victorias. Es todo de ahí adentro, solo contigo mismo, ¿no? Entonces, La práctica, si no la diriges hacia ti, exactamente. o sea, uno hace la comida para comer él, para alimentarse. Entonces, esto es una cuestión vital, es decir, cuando dejas de mirar fuera a exámenes, primero siempre hablamos de exámenes, ¿no? De tal, exámenes, competiciones, trabajamos para eso. Pero también a veces, cuando no hay competiciones de exámenes, pues trabajamos para el dojo, para que nos miren, para decir, para que nos alaben, para hacer algo externo que diga a la gente que somos buenos, ¿no? Cuando dejas de dirigir la atención hacia afuera y la práctica va hacia ti mismo, has dado ya uno de los pasos importantes para todo esto que estamos hablando, ¿no? La práctica dirigirla hacia sí mismo, ¿no? Y está también lo que decís ahí, porque a mí que me perdonen, ya estoy viejo y tengo una trayectoria en el sentido de que tengo una forma de pensar y he probado otras y probado otras vías y bueno, he llegado a la vía en la que estoy a fuerza de golpes y patadas y machucones y etcétera. Y a veces, no sé, a veces me siento como el chiste de ese que va en el coche por la carretera, y escucha por la radio que dice alerta, alerta, está la policía, le informamos que en la carretera número tal hay un hombre que va a contramano. Y él dice: "¿1? Miles", dice él, ¿no? Este, y a veces me siento como ese hombre, porque justamente este comentario que estoy haciendo es inspirado por lo que acabas de decir, porque se habla. Es la norma hablar de que el karateca de moderno de hoy cree que es algo tradicional, que es algo imbuido en la cultura, en la tradición, en el ADN del karate, tener competencias, participar en torneos, participar en exámenes, participar en exhibiciones, etcétera, etcétera. Y eso lo ven o lo argumentan como una parte formativa del karate do, Imprescindible además, ¿eh? O sea, imprescindible necesaria para la formación. para la formación del carácter del karateca. Y para mí, todo lo que he nombrado va en contra de la formación, o mejor dicho, aporta a una formación targiversada del karateca, imbuyéndolo de más ego, llevándolo por caminos técnicos, expresiones técnicas que lo alejan de la funcionalidad destructiva del karate y metiéndolo en una cultura de negación de la realidad y de aseveración de dogmas creados in vitro que están separados de la realidad. Eso es lo que veo yo. Pero seguro, hay 10.000 que van por la carretera en lado contrario. Ahora, por más que la lógica apunte a que, bueno, tendría que dar vuelta al auto e ir con la mayoría, como nos decía algún crítico de Málaga en su momento, este, que a la distancia es facilísimo tener opiniones. Pero no puedo. Yo tengo que tomar responsabilidad como ser humano y como karateca por lo que veo y tengo que actuar acorde. Si no sería un falso y estaría propagando algo en lo cual no creo. Y
Yo no creo en ese camino. Para mí, no logra lo que dice que quiere lograr, no hace lo que dice hacer y, se ha transformado en un animal con vida propia, con sus objetivos propios y su mundo propio, que vive en una, realidad paralela y que se ha separado enfáticamente, ha cortado todo lazo, por más que te digan que es todo lo contrario, pero han cortado todo lazo, así técnico, metodológico y filosófico, con el pasado que tanto dicen reverenciar. En cambio, yo veo que lo que estamos haciendo nosotros, la dirección que estamos haciendo nosotros, es justamente para reconectar metodológicamente, técnicamente, tácticamente, filosóficamente, con ese karate. Que estamos intentando volver a meter los dedos en el enchufe, poder conectarnos con ese pasado, para poder tener las mismas habilidades que tenían eso. Yo hoy estaba viendo, porque me pusieron en Facebook, se le ocurrió ponerme, digo, la final de un campeonato internacional de mujeres en kumite, y yo no entiendo cómo alguien puede decir que ese patrón de movimiento, esa actividad, tiene algo que ver en absoluto con lo que podía hacer gente como, no vamos a hablar ya de Matsumura, pero lo que podía hacer gente como Itosu o Funakoshi, los padres del karate moderno. Se han separado tanto de su pasado que yo no entiendo en cómo ven que una patada de escorpión, que no es una patada, es un toque del pie sobre la cabeza, porque no pueden transmitir la más mínima energía, eh, lo pueden llamar a eso como karate. Están completamente disasociados. Y bueno, hay gran parte del karate deportivo que lo ha asumido. Por ejemplo, en inglés, no sé si en español, pero por lo menos en inglés, ya no les dicen karatecas, le dicen player, o sea, jugador. Es un buen jugador, como si fuera fútbol. Y bueno, eso Mm. es asumir que la deportividad Deportista, le total. dicen deportista, jugador y más o menos, pero karateca, mucha gente ya empieza a usar el término mis deportistas, ¿no? No usan el término karateca. Claro, entonces, todo lo que hemos hablado hasta el momento no tiene nada que ver con ese karate, eso que se denomina karate. El karate que estamos hablando nosotros es otra cosa. Por eso estoy, por más que sean sensei a los cuales yo respeto profundamente, hay sensei que apuntan a la unicidad del karate y para mí es un espejismo. No existe la unicidad del karate, porque el karate, lo que se pone bajo el denominador karate hoy, tiene tan diversas objetivos, tan diversas Sí, expresiones. pero yo matizaría, fíjate que sí, diría yo. Lo que ocurre que el karate, si trabajas con principios, jamás puede ser unicidad. No Mm, puede ser unificado porque se acaba convirtiendo en personal intransferible. Es decir, claro, tu karate, como pasa en muchos otros sistemas de lucha. Más allá de que todo se use unas técnicas más o menos particulares, ¿no? Pero claro, si homogeneiza que todo tiene que ser eso, pues entonces sí, todo el karate igual. O sea, si se basa que hay unas técnicas estándares, una forma de entender la cultura del karate, se va homogeneizando, se va esto como una ola, ¿no? Se bum, 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 y entonces, claro, da igual, porque como los principios no importan, o sea, si un vaso tú lo usas para el agua, entonces es para el agua. O sea, está diseñado para el agua. Ahora, si alguien decide que ahora a partir de ahora todos los vasos van a servir para lo que tú quieras, todo el que cumple esa idea, uno mete una florecita, el otro mete moneda de hucha, el otro lo utiliza para tapar o sea, un objeto, etcétera, etcétera. Claro, desde esa visión sí hay unicidad, porque están usando el objeto principal ¿cómo se llama? A voleo, ¿no? mm, Ahora, si utilizas los principios universales, rápidamente te das cuenta que es imposible que exista, porque hay cosas que son incompatibles. O sea, si sigue los principios universales y si no los sigue, no puede ser lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo claro, una cosa que la otra? Ahora, si todo vale, pues entonces, claro, ahí si mañana es lo que pones a una persona
que haces 2 técnicas y cada 2 técnicas empieza a gritar como si viniera Freddy Krueger, Ujú. vuelvo a hacer 2 técnicas, viene Nosferatu y claro, se lleva haciendo, gritos de técnica y a eso le llaman karate, pues vale, entonces sí se puede unificar. Ahora, si esa mujer empieza a trabajar con principios, lo primero que se da cuenta es que eso no es karate. Así de claro. Claro, a eso es lo que me refiero. Y si el relativismo este al que tú haces, que tú apuntas ahí, si todo es relativo, si todo vale, nada vale. Claro, pero además no se entiende el relativismo, Jorge, porque el relativismo tuvo su importancia en una época determinada porque veníamos de que lo único que existía era un Dios único, Eh, todo estaba basado en que todo pasaba por ese filtro y entonces todo estaba mal, menos el que creyera, no sé qué, no sé cuánto. Es una exageración de, bueno, demasiado conservación, ¿no? Para el mundo. Y entonces, bueno, los filósofos empezaron a trabajar, la gente de cultura empezó a trabajar, los políticos empezaron a trabajar, se creó el relativismo para compensar esa rigidez, ¿no? Social, pero que es una cosa circunstancial y necesaria en una época, pero hoy día no, no tenemos ese problema. No tenemos un claro. problema de que tú no puedas pensar libremente en tu concepto de Dios, por ejemplo, ¿no? O en con un concepto de lo que tiene que ser una sociedad. ¿Por qué se mantiene el relativismo? Porque hay ignorancia. Y porque hay intereses en mantenerlo, ¿no? Claro, es Porque que para mí los aparte, intereses son forman parte de la ignorancia, porque claro, si tú no fueras ignorante, el interés desaparecería, porque, habría algo por encima de eso que tú crees, ¿no? claro, lo que pasa también es que entendemos por karate. Cuando decimos karate, ¿qué ideas se nos forman en la cabeza? Claro. Y bueno, esa idea es la que va a regir nuestra práctica y nuestros objetivos. Y el gran problema es justamente que para mí el karate es una vía, o debería ser una vía, para obtener las habilidades que tenían los viejos maestros. Pero si no hay ese objetivo, es un arte que patina, Claro, que no tiene raíz. ¿Por qué? pero es evidente Porque no que no puede. El no karate de hoy puede. no te puede dar las habilidades que tenía Matsumura. Entonces patina. Yo llegué a esa conclusión y tú llegaste a esa conclusión. Por eso estamos sentados aquí hoy. Pero somos los 2 autos que van en contra de de la de la carretera, ¿no? Pero aparte, muchas veces vas a poder ver esto, ¿no? Maestro octavo dan, noveno dan, dice, y se pone la fotito de él, y después pone la fotito de su maestro, y después la fotito del maestro, y después la fotito del supermaestro, ¿no? Ya sea Mabuni, Funakoshi, Miyagi, como diciendo, bueno, el linaje, bueno, muchas veces te ponen, el linaje importa, ¿no? Y yo digo, ¿importa? Porque lo que vos te estás diciendo en realidad me estás transmitiendo, aunque sea subliminalmente, es que como tú puedes poner 4 fotitos, donde en un lado estás tú y en el otro está Choyo Miyagi, quiere decir que tú estás implícitamente me estás diciendo que tú tienes las habilidades de Miyagi. Pero tanto tú como el resto de la humanidad sabemos que eso no es verdad. Tú no tienes las habilidades de Miyagi. Entonces, ¿de qué te sirve el linaje si no, a pesar de haber usado toda una vida en esa escuela, no has obtenido las habilidades de Choyo Miyagi en su propia escuela? Entonces, algo mal están haciendo. Entonces, el poder decir, mi maestro tal, el maestro tal y el maestro tal, no sirve de nada porque el karate es personal y la evidencia más fehaciente eres tú, que has entrenado una vida en el sistema de Choyo Miyagi y no tienes las habilidades ni por asomo de Choyo Miyagi. Entonces, algo tiene que ver mal. Lo cual nos lleva al punto que queríamos entrar, que es el que el séptimo Dan se conoce a sí mismo tanto, conoce sus procesos internos, que sabe qué hacer y cómo hacer para aprender y desarrollar habilidad y destrezas. Ya puede ser su propio maestro. Y no me refiero a ser maestro porque ha obtenido la maestría, me refiero a ser maestro como docente. Puede ser su propio docente, porque sabe la Sabe leer, pedagogía, ¿no? Sabe leer. claro,
sabe leer, sí, ¿no? Y sabe leer, sí, claro. Ya no usa los libros de la universidad, sino que elige, o del colegio, sino que elige qué leer, ¿no? Y eso le hace ser más grande, evidentemente, porque adquiere mayor conocimiento, ¿no? Pero hay que olvidarse un poco de ser sensei de la escuela, ¿no, Jorge? Para eso. A eso iba, porque Ya te he intuido, por eso. Mira por la hoja, eso, yo seguro que va por el próximo porque punto. tú empezaste hoy diciendo algo que también, como no entraba todavía en los puntitos que yo había puesto, lo dejé pasar, pero no me lo olvidé, eh, porque empezaste diciendo hoy: "Hay que invertir en pérdidas". Entonces, el séptimo dan, cuanto más larga la carretera, más peso se saca de encima. Y va Y una cosa importante, que a veces también estas palabras las decimos con facilidad porque también es poética y es profunda. Eh, Dejar de ser sensei es invertir en pérdida, quizás la más, la más difícil para la mayoría de los séptimos danes. Porque decir, hombre, yo dejo un kata, hago otro, me he dado cuenta que esto no lo hago bien, hago otra cosa. Sí, sí, todo eso está bien. Pero eres capaz de dejar de ser sensei, o sea, trasciendes el término sensei incluso, o sea, de todas las asociaciones que tiene de idea, lo que implica toda una historia personal en una dirección, y dices, yo no trasciendo sensei, yo lo que soy un practicante más, el que quiera venir conmigo que practique, esto es lo que hay, no le voy a enseñar, no le voy a dar más ni menos, sino que es un acompañante de camino y yo no soy el maestro, tú no eres el alumno. Pero de real, quiero decir, ¿eres capaz de invertir en pérdida? No, pues sí, pues esa es la idea, ¿no? Es decir, cuando tú eres capaz de decir, no soy un maestro de verdad, o sea, sí lo eres porque tienes alguna maestría en algo, ¿no? Pero me refiero, el término sensei, hablo específicamente del término sensei, de lo que implica eso en la cultura del karate y que sea sincero, yo creo que es la mayor inversión que se hace en pérdidas, ¿no? En decir, voy a perder, pero en realidad ganas, ¿no? Porque ya sabemos que exactamente. Es una pérdida a simple vista, pero en realidad es una inversión. Pero aparte, ya que estamos hablando de pérdidas, y esto le suena a sacrilegio, incluso le suena a antinatural al 99% de los karatecas del mundo y del 99% de los karatecas que conozco. Cuando te encontrás con alguien, te presenta: "Mirá, este fulanito, mucho gusto. Él también hace karate, sí". ¿Qué te pregunta? ¿qué ¿Qué estilo hace? estilo ¿Qué grado haces? tienes? Mm, ¿Qué ¿qué grado estilo tienes? tienes y qué grado tienes? Cuando me preguntas eso, ya digo, ya empezamos mal. Chao, no ¿Qué podemos qué hablar. cat ¿Tú qué kata haces? Exactamente, pero entonces invertir en pérdidas, pero esto está el 99,9% de los karatecas, hasta de décimo dan, van a estar en contra. Es el trascender el estilo también, el dejar el estilo de lado, el dejar la docencia de lado, el dejar, pero el problema es que no, el estilo es Porque sagrado. porque la interpretación que hacen se parece un poco a lo que tú estás expresando, aunque sé que tienes clarísimo lo que estás expresando, pero puede confundir a lo No, mejor clarifícalo. sí, es que en realidad no lo deja, lo trasciende. Es decir, uno trasciende la niñez porque crece, no deja la niñez y de momento es adulto. O sea, ahí no sigue llorando por el coche Mm, le regalaron cuando tenía 6 años, eso lo ha trascendido. O sea, ya está en otro nivel y ya eso se le olvida, eso forma parte del recuerdo, si se acuerda. Y entonces, claro, muchas veces, la gente cree que tiene que dejar cosas y en realidad no es tanto dejar en el sentido literal de la palabra, sino de que como que te vas abandonando. Es como cuando vas cambiando la estación, pues cuando llega el frío te vas poniendo y cuando llega el verano te vas quitando. Si no dice, no, no, yo me mantengo con mi falda. es No, es que dejar de aferrarse, podríamos decir, ¿no? claro, sí, tú sigues usando las herramientas que tienes, lo que pasa es que no estás atada a ellas, simplemente las utilizas. Entonces, no es Claro. tanto dejar el Ryu, sino que el Ryu se convierte en una herramienta más de las muchas que tenga, pero no es el objetivo.
Claro, pero lo que pasa es que el Ryu ocupa un lugar central en la conciencia de la inmensa mayoría de los karatecas. Sí, sí, no, es un sello de identidad, de identificación. Eso es como, es decir, se identifican de manera casi genética, o sea, se sienten orgullosos de pertenecer a un río, aunque no hagan ya ese río. Y por Y definición ese Ryu es mejor que los otros. claro, eso es un sello de identidad y lo que los identifica. O sea, su vida marcial, digamos, su identidad como artista marcial está relacionado con el estilo que hacen. Eh, Claro, entonces, claro, quitarte ese sello de identidad significa tirarte al vacío, pero yo prefiero que me digan: "Eres buen karateka", que "Eres buen shitoryu". claro, pero aparte, no solamente eso, es porque no solamente es tirarse al vacío, des es desechar algo, que te da identidad, es portador de identidad, y es algo que hoy está central en el karate moderno. Bien a sabiendas, porque cualquiera que haya leído a los maestros precursores del karate, te va a poder decir que los maestros estaban en contra de la división del karate en ríos. Por un Y, tema político. y aquí estamos, 150 o 60 años después, rasgándonos las vestiduras porque el Wado Ryu es mejor que el Shotokan. O que el Shito Ryu es mejor que el Goju Ryu, o que el Goju Ryu es mejor que el Wado Ryu. O que el Uechi Ryu es el verdadero Ryu y el Shorin Ryu, no, digo, es que no tiene sentido. Pero cuanto más empinada es la montaña, más equipaje nos vamos sacando de encima. Es que Y sí tiene sentido dentro de una mentalidad poco analista, es decir, de algo que simplemente se escucha, todo el mundo lo hace y yo lo hago, ¿no? O sea, un poquito pero incluso va más te allá, esclaviza a Pepe. las masas, pero en el momento que analizas muchas veces cuando analizas un poquito el tema, claro, lo que pasa es que después hay otros factores, que el problema es que esto no es fácil, es decir, uno puede entender mira, decía un maestro, dice: "Primero hay que darse cuenta de que tienes que cambiar. Mm, Una vez que te das cuenta que tarda un montón de años, tienes que tener los recursos y la valentía para cambiar. mm, Y una vez que tomas la decisión de que ya, o sea, ya te has dado cuenta y que tomas el rumbo para cambiar, te lleva otro montón de años para que ese cambio se produzca. Porque hay tantos matices que están de nuestra que no nos damos cuenta de que están ahí hasta que mm, hasta que no nos adentramos, que no pensamos, pues dejo el estilo, ¿no? Pero es que eso tiene muchas ramificaciones. Claro, ¿quién está dispuesto a eso? Él decía, pues solo aquellos que realmente están identificados con el camino del guerrero, ¿no? claro. Entonces, claro, los demás, decir, cuando hablo de cambio, hablo de un cambio real, sea realista, de que tú te das cuenta de que no funciona y quieres cambiar para que funcione. No de, bueno, voy a cambiar, me voy a cambiar de estilo. No, pues es lo mismo, es decir, cambiarse de estilo lo único que significa es que has pasado tu bueno, digamos, tu, fantasía o tu ignorancia de un estilo a otro. No hago este estilo, pero hago otro, es lo mismo. Es decir, es trascender aquello que no vale, y si lo que no vale es el estilo, pues habrá que cambiarlo y trabajar con otros argumentos. Lo que ocurre es que, como tú dices, el karate actual se define por el estilo. Entonces, el que no hace un estilo, él no hace karate, es como el estilo Mm, propio. El estilo propio ya sabemos qué significa dentro de la cultura del karate actual, que eres prácticamente un estafador. claro, Y eso, exactamente. claro, porque no han creado solo la oposición, han creado, esto además es consciente, yo estoy seguro que es consciente, han creado un lenguaje negativo. Es como cuando tú no piensas como yo, eres tal. Mm, O eres no sé qué. Ese lenguaje, que se ha creado en negativo, es decir, no puedes expresar nada de lo que no se diga a la mayoría, porque entonces te convierte en un estafador, ha calado en la mayoría del público de karate, ¿no? Por eso es tan difícil que una persona de paso, porque se está enfrentando
a temas éticos, a temas morales, a temas políticos, a temas sociales del karate, que no es karate, pero que están dentro, que están siendo utilizados para que la gente no se mueva. Así de claro lo digo. Claro, yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que aparte lo que dificulta este proceso, estamos hablando del de trascender el estilo, ¿ok? Ujú. El gran problema es que el Ryu es vehículo de identidad colectiva y también de identidad individual. Ujú. Entonces, yo la verdad que yo creo, si tú hoy creas un Ryu, para mí eres un estafador, porque estás intentando crear, o sea, para mí el verdadero estudioso Trasciéndelo. trasciende el Ryu, no crea otro. No dice, esos reinados son malos, así que creo el mío, sino que trascienden la monarquía. Aquel que busca realmente la verdad trasciende las estructuras que lo limitan llegar a la verdad. No importa cuál sean, pero mientras, y mira, incluso Pero digo, hay cierta confusión, Jorge, en confundir lo que es un sistema de trabajo de un ryu, ¿no? Quizás, claro, porque es- son cosas, tú puedes tener un sistema de trabajo, que es tu forma de entender el karate, y que no tiene por qué ser un ryu a la vieja usanza, ¿no? Así con unas características y a veces se confunde. A lo mejor tú creas un sistema, una metodología de trabajo y bueno, y mucha es que gente de puede hecho lo hemos hecho, bueno, entonces pero no hemos creado un río. se está haciendo constantemente en todas las artes, en todas las ciencias del mundo. Es decir, constantemente se está investigando sobre nuevas metodologías, sobre nuevo progreso, en la educación física también. Hay avances constantemente, ¿no? Pero es un poco paralítico en ese aspecto el karate, porque está condicionado por elementos mm, que no, que no favorecen la investigación. Exactamente. No la Y favorecen. aparte, como hablábamos hoy en la previa, yo hay que hay sensei que conozco, que respeto profundamente, que son extremadamente diligentes en su práctica, en su estudio, que son extremadamente inteligentes, y igual la idea del Ryu es una, barrera insalvable. Eh, lo cual a mí me resulta extraño porque mi camino me lleva inexorablemente cada vez más lejos del río. Cuanto más aprendo, Mm. más lejos. No, porque dice, hace Guadu Río. Hoy mismo uno de los muchachos de nuestro grupo dice, no, este, que vive en Dinamarca y hace Guadu Río. Yo no comenté porque digo, no me identifico con, esa definición de mí mismo, ¿no? Es decir, eh, si dijeran: "Vive en Dinamarca, hace karate", ah, sí, ese soy yo, culpable. Eh, em, mm, siento que, el Ryu me limita. Hay prácticas y metodologías que vienen con el Ryu que me impiden hacer las cosas que la vida me exige hacer. Sí. Y bueno, ya estoy escuchando el coro de la gente que no hace Guadurrío, que dicen: "Ah, lo que pasa es que el Guadurrío es malo". No, el Guadurrío es excelente. Y invito a cualquiera, de cualquier estilo, que vaya a entrenar en un dojo Guadurrío, se van a dar cuenta de que le va a costar tanto o más que hacer su propio ryu. Mm. Eh, o sea que no tiene nada que ver con eso. No estoy hablando mal de mi estilo, estoy hablando bien de todos los estilos. Estoy hablando de trascenderlos, porque el karate es uno en su forma funcional. Tenía un objetivo y después tenía un sinfín de metodologías para llegar a ese objetivo, que eran individuales. Era el karate de Asato, el karate de Matsumora, el karate de Matsumura,
karate de Chomo Hanashiro, el karate de Aragaki Seijo. En las reuniones se demuestra que nunca se hablaban representantes de tales estilos, siempre No, hablaban de la persona. claro, Sin embargo, posteriormente a eso, Japón, representantes del Shotokan, de Shitoru, se reúnen a no sé qué, no sé cuánto. exactamente, exactamente. O Entonces, sea, una muestra antes el clara karate es era cuando, personal. claro, iban los maestros en China también pasaba representantes, tal, pero sobre todo en lo que conocemos nosotros, que tenemos de los libros que hemos podido adquirir y bueno, toda la información, no se hablaba en esas reuniones de entrenamiento ni siquiera las políticas se hablaba de representantes de ningún estilo. Exactamente. Entonces, el séptimo dan, así como lo entendemos nosotros, lo definimos arbitrariamente según el molde en el cual nos cabe a nosotros, a- al nivel de comprensión que hemos llegado, que por suerte es un nivel bastante similar, eh, y es que solo tú puedes hacer tu karate, porque tu karate es único, no está limitado ni por técnicas, ni por escuelas, ni por ríos. Es tu karate. Y estoy absolutamente convencido que así es como debe ser. Es la única manera que puede ser, es que sea tu karate. Y que hayas llegado a un nivel de asimilación, que seas solamente tú el que pueda hacer ese karate de esa forma. Así como era antaño, donde maestros reconocidos que vivían al mismo tiempo tenían una expresión técnica completamente diferente, pero eran karatecas. Entonces, bueno, en la conclusión, a no ser que tengas algo para decir al final, Pepe. No, normalmente estas cosas aparecen de forma natural si trabajas, más o menos de forma consciente durante mucho tiempo, ¿no? Porque, no, cualquier persona que entra al karate no dice: "Yo voy a hacer mi karate, voy a hacer", sino que lo que hace es lo que se le enseña, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que va dando pasos y va dándose cuenta de que al final, eres diferente a los demás, ni mejor ni peor, y entonces, bueno, tienes tus propias limitaciones, tienes tus propios atributos, permanece, lucha, trabaja y llega un momento en que como el huevo, o sea, como la manzana madura cae, ¿no? Y entonces cuando cae te empiezas a descubrir de que esto va de ti y de tu práctica. Esto no va de ser de nadie ni de ser ni de sellos de identidad. Nadie te soluciona un problema ni físico ni técnico si tú no lo trabajas, ¿no? Eres tú con tus limitaciones y bueno, con tu búsqueda. Entonces, Exactamente. es un camino no fácil, pero no tan difícil como no más difícil que otros, ¿eh? Todos los caminos que quieren llegar al máximo son igualmente difíciles, no somos seres especiales que, como hacemos karate, somos más que alguien que a lo mejor se dedica a la música y que quiere los mismos fines. Y y bueno, para mí es apasionante. Si yo, si tuviera que reducir todo esto, para mí es drástico, pero en el sentido positivo de la palabra. Es decir, necesito de ese caos para crecer y para mí es positivo, ¿no? El orden excesivo en karate es malo para el karate. Mm, Hay que abrir, hay que limpiar constantemente la casa y dejarla sucia para volverla a limpiar y quitar todo lo que sobra. Mantenerla en orden mucho tiempo crea suciedad oculta. No sé si me entendéis, ¿no? hay que mirar abajo de la cama y limpiar abajo de la Claro, cama de vez en porque cuando. sé que se pueden crear bacterias que no vemos que al final acaban dañándonos más de lo que esperamos, ¿no? Y a lo mejor sin darnos cuenta y nos está penetrando, ¿no? Dentro de los pulmones. Entonces hay karate, hay que sanearlo constantemente para que esté limpio, aunque parezca que cuando estamos limpiando está todo más sucio. Bueno, con esas palabras, quería
Antes de terminar, quería agradecerles a los compañeros que a lo largo de los últimos días han colaborado con la producción de este podcast. Quiero nombrar a Mario Sarazúa, a Gabriela Caldera, a Henry Proll, a Santiago Berberán, a Nacho Carrión, a Manuel, que no puso apellido, a Irán Gómez, a Nicolás Conde, Lucho Muñoz, Carlos Carrasco, Ramón Cruz y Jorge Pesaroglo, por Alberto Valdés también, Rafa Méndez, Carlos Vera y Antonio Baeza, por haber colaborado con el podcast y ayudarnos a solventar la producción de este podcast. Muchas gracias. Dependemos de ustedes para poder seguir manteniendo la llama de este podcast viva. Si quieres colaborar, lo puedes hacer a través de Buy Me a Coffee, que está el código QR aquí, sobre la esquina superior izquierda de la pantalla. También está, para aquellos que escuchan el audio, lo pongo siempre en la gráfica del podcast, aparece siempre el código QR. Si nos ves por YouTube, lo puedes hacer comprando un super gracias, apretando el corazoncito que está abajo de la pantalla, y de esa forma apoyar la producción de este podcast. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales, invitando a nuevos karatecas a que se unan a la audiencia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Y bueno, como siempre, todos los sábados, en Podcast Dojo. Y no se olviden de que un sábado por mes emitimos en vivo, así donde nos pueden mandar preguntas y comentarios durante la emisión. Pero hasta entonces pueden mandarnos preguntas y comentarios a nuestras redes sociales y intentaremos responderlas de forma directa, pero también en la emisión y en la grabación. Desde ya, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, nos vemos el próximo sábado. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras plataformas de podcast como Evox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. También puedes seguirnos por nuestra página web, que es karatefuncional.com, donde también puedes encontrar diverso material técnico y conceptual sobre el karate funcional. Si te interesa colaborar con nosotros, puedes encontrar el enlace en el código QR en la gráfica de cada programación, donde puedes aportar lo que te parezca. Desde ya te damos las gracias y hasta la próxima.